Buen día, gracias a todas y a todos por estar ahí. Gracias también a la organización del Congreso por permitirme presentar este trabajo sobre la comunicación en los oficios religiosos. Bien, a pesar de que la Iglesia pueda tener actualmente menos centralidad social que antaño, la liturgia sigue atrayendo fieles en cierta medida y lo que en ella se diga y cómo se comunique puede influir en la percepción social de una lengua. La comunicación en los oficios religiosos puede ser no verbal, los gestos, la vestimenta, las posturas, las expresiones faciales y también verbal, en la que nos centramos sobre todo aquí, que es la comunicación en la predicación, la homilía, las lecturas, oraciones, las respuestas de los asistentes, los funerales, las esquelas y recordatorios y las inscripciones en lápidas funerarias. Bien, en comunidades bilingües como Galicia funcionan como transmisores de comunicación dos lenguas que son el gallego y el castellano, desde que la Iglesia optó por abandonar la comunicación en latín e introducir las lenguas vernáculas, pero este uso puede ser desequilibrado, lo que adquiere gran relevancia sociolingüística, pastoral y cultural. No se trata únicamente de una cuestión instrumental, es decir, qué lengua de comunicación se utiliza, sino de un fenómeno complejo en el que convergen la propia identidad, la identidad colectiva, la legitimidad y el significado simbólico, la transmisión de valores, así como la cohesión comunitaria. La lengua es uno de los principales marcadores de identidad colectiva. El gallego es un instrumento de comunicación para los hablantes y un activo histórico y cultural propio de Galicia. Comunicar en esta lengua refuerza la identificación con el territorio y su historia, activa un sentimiento de pertenencia a una comunidad diferenciada y funciona como símbolo de continuidad cultural. La comunicación litúrgica en la lengua propia y primera de muchos hablantes de la comunidad fortalece la solidaridad interna, intensifica redes sociales de proximidad y crea un sentimiento de complicidad religiosa y cultural. Esto no significa que todos los individuos sientan la lengua del mismo modo, que la cohesión social dependa exclusivamente de una lengua o que quien use el castellano no pueda considerarse gallego. Desde una perspectiva sociológica, una lengua minorizada como el gallego gana legitimidad y prestigio cuando se comunica con ella en espacios públicos y formales como los actos litúrgicos. Se normaliza socialmente y se reafirma como lengua de comunicación válida en todos los ámbitos, también en el litúrgico. Además, la lengua en general y en particular desde la liturgia y los enterramientos se convierte en un vehículo de comunicación y transmisión de valores, tradiciones, expresiones culturales y memoria colectiva que permanece en las lápidas de nuestros cementerios. Esta es una investigación empírica de observación y recogida de muestras fundamentalmente en el interior de Galicia, en los ayuntamientos de Silleda, que tiene 33 parroquias, Forcarei, que tiene 13, o Cerredo de Cotobade, que tiene 21, y también en la ciudad de Santiago de Compostela. Los resultados, pues mutatis mutandis, pueden aplicarse a otras áreas. Son datos cuantitativos y cualitativos y para ello hablamos con feligreses, con algunos curas y con servicios funerarios que operan sobre todo en estas zonas como son Santa Lucía y San Pelayo. El objetivo es comprobar el nivel de uso y posible desplazamiento lingüístico de la comunicación en gallego en los oficios litúrgicos, en los entierros y también en las lápidas de los cementerios donde permanece la lengua. Bueno, para esto tenemos un uso lingüístico que en este caso que tratamos va asociado a ciertos prejuicios lingüísticos. El uso lingüístico es el conjunto de pautas por las cuales los hablantes de una comunidad se comunican con su lengua en situaciones concretas como es la liturgia y las inscripciones en los cementerios. Sobre la lengua de comunicación en la liturgia debemos remontarnos al 6 de octubre de 1963, cuando el Concilio Vaticano II permitió oficiar misa no solo en latín, según era costumbre, sino también en las lenguas vernáculas. Vinculado al uso lingüístico está el prejuicio lingüístico, que supone una desviación sin fundamento basada en la ignorancia o la malevolencia hacia lo que es diferente o desconocido. Son opiniones sesgadas que suplantan la verdad y funcionan como catalizadores o reforzadores de las desigualdades sociales.
El prejuicio lingüístico implica una visión reduccionista que considera las lenguas como meros instrumentos de comunicación, un enfoque instrumental referencial, en lugar de un enfoque representacional social que entiende las lenguas no solo como herramientas de comunicación, sino también de expresión cognitivo-cultural. En general, en todos los grupos de edad, la cifra está como media en el 69% para los que optan por el gallego ante la pregunta de qué lengua prefiere y considera más adecuada en los oficios religiosos. Un 30% restante se muestra indiferente a la lengua que se utilice aquí o simplemente va poco a la iglesia. En los mayores, el porcentaje de individuos favorable al castellano es mayor, dado que dicen no conocer adecuadamente las oraciones en gallego ni la liturgia en gallego por la costumbre de haberla escuchado siempre en castellano. Pero el uso, imaginación y desplazamiento de la comunicación en gallego que encontramos en los oficios religiosos obedece sobre todo a la inercia hacia el castellano como rutina muy enraizada en este ámbito, a prejuicios lingüísticos, culturales, sociales y también a la formación de los sacerdotes y a la presencia de sacerdotes procedentes de otros lugares como África, Latinoamérica e incluso de otras comunidades autónomas de España. En el interior de Galicia existe un leve bilingüismo desequilibrado, asimétrico, que en los lugares más rurales es un monolingüismo el gallego, al menos el 95% de la gente lo utiliza, pero este monolingüismo gallego se convierte en un monolingüismo en castellano en la comunicación litúrgica dentro de la iglesia, así como en las esquelas y en las lápidas e inscripciones de los cementerios. En 30 parroquias que hemos visitado, solo en 7 se oficia misa en gallego. Un cementerio como el de Silleda, por ejemplo, de unas 1000 lápidas, 20 solamente están en gallego. En Santiago hemos escuchado misa en gallego en 4 barrios de las numerosas iglesias que se pueden encontrar aquí. En la de San Fructuoso, San Fernando, Conxo o el Carmen. Aquí sí pueden escucharse algunas misas ocasionales en gallego, un día a la semana o 2 horas a la semana, por ejemplo. En fin, esto significa que la comunicación litúrgica en gallego es muy minoritaria, aunque ciertamente haya experimentado una mejoría si lo comparamos con lo que ocurría hace 40 años. Toda elección de comunicación lingüística en un ámbito institucional como es la Iglesia adquiere una dimensión de poder simbólico. La liturgia legitima valores y construye autoridad moral. Por tanto, elegir una u otra lengua de comunicación en ese espacio puede interpretarse como una toma de posición simbólica. Si en Galicia, por prejuicios, la percepción social lleva a asociar siempre la lengua con debates identitarios, en sectores que prefieren separar estrictamente la religión de estos debates, puede percibirse como un intento de introducción de ideología en lo religioso, de modo que comunicar en gallego aquí puede interpretarse como un alineamiento cultural, reafirmación territorial y señal ideológica. Pero si abandonamos los prejuicios, también al contrario, podría pensarse que comunicar en gallego es impulsar la lengua propia de la comunidad y realizar una adaptación pastoral para mayor proximidad. Por eso, cuando una lengua ha sido históricamente objeto de conflicto o reivindicación, comunicar con ella en espacios de autoridad siempre puede ser leído en clave política, aunque no necesariamente lo sea en intención pastoral. La Iglesia existe en todas las culturas y en todos los idiomas, por eso tiene que poseer una dimensión multilingüística que le lleve a respetar y apoyar la multiculturalidad, exenta de perpetuar, cuando no de acentuar, falsos juicios de valor y cuestionamientos de épocas pretéritas. La potencia simbólica de la comunicación en esta lengua, como el gallego en las misas y funerales y en las lápidas, contribuye sobremanera a la extensión, dinamismo y aceptación normal del idioma vernáculo por parte de la comunidad y de los fieles. Es destacable en este sentido el manifiesto del Foro de Curas por el Gallego y la Iglesia lanzado en 2009 que defiende la plena incorporación del idioma gallego en la comunicación litúrgica y la vida eclesial. Reivindica el derecho a comunicar en la lengua propia en el ámbito religioso, promoviendo la igualdad de estatus legal con el castellano y la normalización lingüística dentro de la Iglesia Católica en Galicia. En términos pastorales, la comunicación en gallego facilita la proximidad entre celebrante y comunidad.
refuerza la idea de una iglesia integrada en la realidad sociocultural de la que es parte, permite una catequesis más eficaz, especialmente entre personas mayores o con menor competencia en la lengua dominante, si bien exige una alta competencia lingüística y discursiva por parte del clero y de los agentes pastorales, ya que la liturgia requiere precisión teológica, cuidado estilístico y adecuación al registro formal que algunos sacerdotes, sobre todo los que proceden cada vez en mayor número de Latinoamérica o África, no siempre poseen. Bourdieu decía que la lengua es, además de comunicación, un recurso social y un capital lingüístico. Los mercados, incluido el lingüístico, se organizan por la distribución desigual del capital en juego. El capital lingüístico es el valor social que tiene una forma de comunicar, el reconocimiento que obtiene quien la usa y la capacidad de esa lengua para producir beneficios simbólicos o materiales, prestigio, empleo, autoridad. Comunicar en una u otra lengua no vale lo mismo en el mercado social y lingüístico. Para Bourdieu no es la lengua en sí la que tiene poder, sino el poder que la sociedad reconoce en esa lengua. Por eso, en comunidades bilingües, la elección lingüística nunca es completamente neutral. Está atravesada por relaciones de poder, historia y estructuras sociales. Desde esta perspectiva, usar el gallego puede significar, según el contexto, revalorización del capital, es decir, si el gallego se usa en ámbitos formales como la liturgia y los enterramientos, entre otros, aumenta su valor simbólico, se amplía su legitimidad y se transforma el mercado lingüístico. También una identidad como inversión simbólica, una inversión en capital identitario, una forma de alinearse con ciertos valores culturales y una manera de construir reconocimiento dentro de determinados grupos. Y por último, una estrategia social, en cuanto que en algunos contextos el bilingüismo es una ventaja estratégica y permite adaptarse a distintos mercados lingüísticos. La globalización amplía el mercado lingüístico global, lo que jerarquiza la comunicación en una u otra lengua. El inglés acumula capital económico internacional, el castellano capital estatal y demográfico y el gallego capital identitario y territorial. Siguiendo esta línea de Bourdieu, el gallego compite en un amplio mercado en el que su valor está vinculado a políticas públicas, prestigio cultural y usos sociales reales como los del ámbito que aquí señalamos. La liturgia es un espacio de poder simbólico. La lengua que aquí se use para comunicar no es neutra, queda asociada a lo trascendente. Cuando una lengua entra en la liturgia, aumenta su capital simbólico, su autoridad moral, refuerza su estatus y se legitima como lengua digna de expresar lo trascendente, lo que lo sitúa en un nivel de igualdad con el castellano. En zonas rurales en las que la parroquia es el núcleo social y las creencias religiosas están muy arraigadas, la lengua litúrgica escogida para la comunicación tiene un fuerte impacto en la percepción colectiva. En definitiva, las administraciones como la Xunta, la Diputación y los ayuntamientos deben promover campañas a favor de comunicar en gallego en los oficios religiosos y colocar más lápidas en los cementerios en esta lengua. Quizás ayudas según el nivel de renta y también campañas de concienciación social. Sería bueno crear un clima favorable a la comunicación en la lengua minorizada, hablar con las empresas funerarias para que ofrezcan explícitamente esta posibilidad a sus asegurados y clientes. Y establecer en connivencia con los arzobispados que en la mitad de los oficios religiosos en Galicia se desarrolle la comunicación en lengua gallega. En definitiva, la comunicación lingüística puede ser un agente de transmisión de la lengua, pues normaliza su uso en registros formales y solemnes, transmite léxico religioso y cultural específico, va asociado a momentos intensos emocionalmente como bodas, bautizos, funerales. Si bien el peso simbólico de la Iglesia en la construcción de legitimidades y su influjo en la vida cotidiana ha perdido cierta intensidad, pues la asistencia a los oficios por parte de los jóvenes es más limitada, dado que la principal socialización ocurre en la escuela, el ocio, las redes y el entorno familiar. Por tanto, no es suficiente por sí solo para evitar el desplazamiento o sustitución lingüísticos, pero sí ayudaría a normalizar y prestigiar la comunicación en esta lengua, en la lengua minorizada. En las generaciones actuales, para las personas mayores puede implicar una recuperación dignificadora y para los jóvenes una opción más, y para los individuos no creyentes que no asisten a misa, la lengua de comunicación en la liturgia tiene un menor impacto en el mercado lingüístico general, siguiendo la línea de Bourdieu.
Bueno, una bibliografía de apoyo podría ser esta. Nada más, muchas gracias por su atención.